Un saludo especial para todos ustedes. Le damos gracias al Señor por poder aprender un poquito más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hace algunos días tuvimos un evento para damas donde uno de los temas fue la sujeción de la mujer en el matrimonio. Sé que este es un tema muy espinoso y que no es muy tratado abiertamente. Sin embargo, podemos comprenderlo a través de algunas historias que la Biblia nos relata. Historias de mujeres como Betsabé, la cual podemos ver a través de toda su realidad que ella pudo salir adelante y al final resplandecer. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10, dice así, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaida, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Quién es este hombre? Es el asesor del reino, es el profeta Natán, quien ahora está en problemas muy serios, porque no fue convidado por el rey que en ese momento se había establecido. Adonías, propiamente sin saber David, había tomado el mando de la nación. Y entonces no convidó a Natán, no convidó a Betsabé, no convidó a Salomón para ser partícipe de todo esto, lo que significaba que las personas como Natán, Betsabé y Salomón estaban en serios problemas. Sin embargo, ahora este hombre va a pedir ayuda a Betsabé, a la cual hace años más atrás la llamó como corderita. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. La calificación del profeta Natán con Betsabé es simple, sin embargo ahora le está yendo a pedir un favor, tal vez a la mujer más poderosa que había en la nación de Israel en aquel tiempo. La pregunta es, ¿cómo alguien se convierte en este tipo de persona? ¿Cómo se convirtió esta mujer en la más importante de la nobleza? Trataremos de responder esta pregunta a través de algunas situaciones, de algunos puntos que nosotros que ponemos sobre la mesa, que tal vez puedan servirte y ayudarte a poder entender mejor que Dios tiene todo el poder, todo el control sobre cada situación que nosotros enfrentamos. Lo primero que vemos en Betsabé es que olvidó su pecado. Si el Señor ya lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para seguir culpando o culpándonos? Recuerde que en la cruz del Calvario toda condenación del infierno fue redimida. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Los errores serán de provecho cuando aprendemos de ellos. Entender que nuestra humanidad nos hace limitados no es una debilidad. Entender que como humanos no podemos hacerlo todo, no podemos actuar bien,
porque necesitamos de la ayuda del Señor. Si alguien por ahí dice, no, yo vivo bien, no hago mal a nadie, créame que es una falacia, es una mentira, porque el hombre no puede hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Reconocer que necesitamos ayuda es uno de los pasos más importantes en nuestra vida. Reconocer que necesitamos la divinidad, reconocer que Jesucristo es la vid verdadera, reconocer que Él es la única fuente de agua que necesitamos, hará que nuestro pecado sea perdonado. Reconocer que necesitamos un Salvador hará que nuestro pecado sea perdonado y a la vez olvidado. Tal vez me puedes decir que hay cosas que no se pueden olvidar. Sí, es verdad, pero tal vez te las puedas colocar sobre el hombro y seguir adelante. Eso fue lo que hizo esta mujer. La dejaron marcada para toda la vida el acontecimiento que tuvo cuando le sacó la vuelta a su marido con el rey. Fue marcada para toda su vida, créame. Porque no era cualquier persona con la que se estaba metiendo. Sin embargo, vemos nosotros que solo el poder de Dios puede hacer que una persona olvide, que una persona sea sanada, que una persona tenga la paz y la tranquilidad para seguir adelante. Hasta podemos tener cicatrices del pasado, pero hay que entender que una cicatriz no es una herida, porque hay mucha gente que sangra por la herida, por las heridas del pasado. Sin embargo, hay que entender que si el Señor ya lo perdonó, ya cicatrizaron. Entonces, solo están allí. No tienen más poder sobre nosotros. Recuerde, Jesús tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Crea en eso. Tenga fe en eso. Como lo hizo Betsabé. Y entonces, dice la Biblia, que somos libres. En segundo lugar, vemos que Betsabé creyó a las promesas del Señor. Ser alguien que está expectante a lo que se le fue prometido es muy difícil, debido a que no siempre las cosas salen como uno quiere. Pero es en medio de la incertidumbre donde nuestra fe es probada. La razón será siempre ciega frente a un futuro prometedor, sobre todo cuando el temor y el miedo nos indican que las probabilidades de que las cosas salgan bien son bajas. Recuerde que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Santiago capítulo 2 versículo 23 nos va a mostrar algo interesante que lo voy a leer. Dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Creyó a Dios sin ver, creyó al Señor sin tocar a ese hijo que no venía. Creyó a Dios. Es fácil creer en el Señor cuando todo va bien, pero se llama fe cuando creemos en el Señor cuando las cosas todavía no han acontecido en nuestra vida. Y esta mujer, claro que tenía la esperanza de que Dios obraría en su vida. Esta dama de hierro, no solamente tenía una promesa de que su hijo sería un rey, sino también que educó al muchacho de tal manera que cuando llegara el momento estaría a la altura de las circunstancias. No te puedes rendir. Las promesas de Dios son reales. Las promesas del Señor tienen la capacidad de ayudarnos a seguir confiando
de ayudarnos a cada uno de nosotros, de que nuestra fe siga siendo fortalecida. No te rindas. En el último momento, el Señor hará un milagro. Crea su palabra. Crea a lo que Él prometió para tu vida. Si tienes una promesa de parte de Dios en tu vida, agárrate de allí, reclámala, camina en ella, porque el Señor hará lo que tiene que hacer, como lo hizo con Betsabé. En tercer lugar, esta mujer tiene paciencia y virtud. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Proverbios 31:25. Además, es una dama de honor. No procuro hablar del protocolo que se tienen que seguir en ciertas ceremonias. Me refiero a las cualidades de inteligencia y carácter, equilibrio en cada decisión que tomaba Betsabé. La fuerza no la tiene quien grita más alto o el que tiene más dinero o el que ocupa un puesto importante, sino quien controla sus palabras y les pone sazón. Dice la Biblia que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Quién empuja cada una de tus tareas hacia el logro de sus metas? ¿Y qué paso a paso día ve llegar la cosecha? ¿Quién hace esto? ¿Quién empuja cada una de sus tareas hacia el logro de sus metas? Quien trabaja duro, quien se esfuerza y que cada día, paso a paso, ve llegar la cosecha. Claro que sí. Cada día se ve más cerca de ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Betsabé es tan segura de sí misma debido a que todas sus esperanzas están colocadas en aquel que no la abandonó cuando todos quisieron apedrearla. Jesús dijo así: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una voz que suena en lo más profundo del alma, que penetra hasta el espíritu. Como dice acá la Biblia, se ríe de lo porvenir, porque ha puesto su confianza en el Señor. Podemos ya terminar con esto y concluir. Ellas, nuestras damas, decidieron amar, aún a costa de que son traicionadas. Sus maridos las maltratan y aún tienen la capacidad de perdonar. La recomendación más fácil es que se divorcien y abandonen esa relación. Sin embargo, todavía tienen esperanzas que sus matrimonios se arreglen y que Él cambiará. Me impresiona. Y a la vez admiro esta manera de actuar. Alguna de ellas me dicen que soy tan tonta. Entre tanto, puedo entender que es el poder del amor que llevan dentro y lo usan como una arma poderosa. Tal vez la arma más poderosa del universo. Quieren vencer el mal con el bien. Lo cierto es que Betsabé nos dice que solo las que no dudan de las promesas de Dios en su vida lograrán alcanzar grandes objetivos, derribarán al gigante del miedo y la incredulidad. Por teléfono alguna de ellas me habló: pastor, hasta mi padre me dice, soy insoportable, por eso ni tu marido te soporta. Por lo tanto, comprendo que hay muchas de ellas a las cuales les subestimamos su inteligencia y capacidad que les da el poder del amor. La intención de hacer las cosas bien basada en el amor nunca será mala. Hasta puede ser criticada y difamada, pero al final siempre triunfará.
el amor nunca dejará de ser. Primera de Corintios capítulo 13. Les da la fuerza para sujetarse y llevar inteligentemente sus interrelaciones familiares. Por eso son virtuosas, porque llevan dentro capacidad para amar aún a costa de la traición. Considero que el Señor considero que Dios nunca contó alguna historia que Él no sufrió en carne propia. Algún romano le dijo: hey, quiero que cargues esta carga. Quiero que lleves este bulto. Y entonces él fue e hizo eso. Pero lo sorprendente es que no lo hizo en 1 milla, tal como el romano le había dicho, sino lo hizo por 2 millas. Como premio recibió una cachetada en la mejilla y dio la otra. Algo que es impresionante, porque estoy seguro que nunca él diría algo que él no hizo. Que el Señor pueda ayudarnos a comprender más su palabra. Que el Señor ayude a cada una de estas guerreras de fe. Siempre la esperanza vencerá al miedo. Y cuando todos los recursos se agotan es donde aparece una luz de esperanza, porque Dios siempre llega a tiempo para dar paz en medio de la tempestad.